voy a hacer dos cosas diferentes en un momento. Aló, ok. La próxima semana, de ayer en 8, me hacen una operación, es ambulatoria, pero voy a estar fuera de combate como 15 días. Entonces, no quiero perderme algo muy bonito que es cuando nos hacemos un año más sabios, y aquí hay por lo menos una persona que sé que cumpleaños esta semana. Y voy a pedirle a la hermanita Glenda que se ponga de pie y que venga aquí también, aquí al frente, para que le cantemos feliz cumpleaños. Pero también hay una parejita que está cumpliendo como 3 años de casados. Y voy a pedirle a esa parejita que se pase por aquí adelante. Ah, ¿verdad? Un aplauso, claro que sí. Ahora, yo no sé si este mes hay más cumpleañeros, pero échanos al agua y pónganlos aquí adelante. Noemí, pase por acá. Sofía. ¿Quién más? ¿Quién más? Ligia. Muy bien. Ah, mire, qué mes más productivo, ¿ah? Hermanita Victoria. ¿A quién más tenemos por ahí? Muy bien, entonces yo voy a poner el micrófono por acá, porque con el micrófono Janael me va a regañar. Venga, 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 venga para que le podamos cantar. Muy bien, vamos a cantar el feliz, feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños todos, cantamos para ti, que Dios omnipotente te quiera. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad, a Dios le damos la gracia que coronamos al tuyo feliz, feliz cumpleaños, de Dios en su bondad, te dé muy larga vida, salud, felicidad. No se me sientan todavía, vamos a orar por estos cumpleañeros. Voy a pedirle a nuestro hermanito Edgar Daniels que nos dirija en oración, ¿verdad? ¿Está bien? Disculpe que les dé la espalda al resto de la... Bueno, no, voy a alinearme como... Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Soberano Padre, mi buen Dios del cielo, te amo, muchísimas gracias por ese privilegio que nos das de venir a congregarnos. Gracias que tú nos sacaste de ese Egipto para venir a rendirte culto, alabanza y adoración. Pero esta mañana hay un motivo especial por el cual nos presentamos delante de ti, porque tú has aumentado la sabiduría a mis hermanos conforme nos enseñan los salmos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Oramos por mis hermanos, oramos por el matrimonio y por el resto de mis hermanos que pronto estarán cumpliendo. Padre, que tú bendigas ese año más de vida, que tú los llenes de esa sabiduría que tu palabra nos enseña y que puedan cumplir montones de años más delante de ti, aquí en unión con tu congregación. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy pero muy ricamente. 93. Gracias, hermano. Bueno,
Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Yo sé que ahora se va a saludar a las visitas y todo eso, pero quiero saludar a la hermanita Marta Jarquín. Póngase de pie, hermanita. La hermana Marta Jarquín viene de la iglesia, de la primera iglesia bautista en Heredia, donde es pastor nuestro hermano Luis Leitón. Y ahora ella, por motivos de trabajo, pues está por aquí en Cartago. Hace como unas 3 o 4 semanas se comunicó conmigo y me dijo que quería conocer nuestra iglesia y estar por acá. Entonces hoy tenemos la bendición de tenerla con nosotros. Bienvenida, mi hermana, esta es su iglesia también. Y ahora la hermana encargada pues va a saludar a todas las visitas que tenemos hoy. Hay rostros que me alegra ver porque a veces pasan días y no los veo, y entonces cuando los veo digo qué bonito ver esos rostros, ¿verdad? Entonces, pero no me lo voy a echar al agua todavía. Bien. La segunda cosa que voy a hacer diferente es, recordemos que hace 2 semanas pasamos unos papelitos para la ofrenda misionera. ¿Ok? Entonces, algunos hermanos se anotaron, pero algunos de ustedes no estaban por acá. Entonces voy a pedirle a los hermanos diáconos que tienen los papelitos por ahí para que los repartan un momentito, para que cuando pase la canacita de las ofrendas, usted ponga su papelito con su promesa de fe misionera ahí. Entonces, ella tiene más papelitos. Entonces, los hermanos que aún no han hecho su promesa y que la quieren hacer, levanten su mano para que les entreguen su papelito para que lo deje anotado, para que la hermana auxiliadora pueda tomar la estadística y saber si estamos dentro de la meta, ¿verdad? Recordemos que tenemos una meta de $200 mínimo, ojalá que sea más. Yo sé que va a ser más, yo creo que puede ser mucho más, ¿verdad? Entonces, muy bien, mientras los hermanos reparten los papelitos y ustedes ahora los van a poner en la canastita de las ofrendas. Muy bien. Y recuerde que este compromiso ni siquiera es con la iglesia, mucho menos con el cuerpo pastoral. Este compromiso es con Dios. ¿Ok? Es un compromiso suyo con el Señor. La única diferencia de este compromiso es que, a diferencia de los diezmos y ofrendas, no es anónima. Es decir, usted se está comprometiendo con el Señor a dar una ofrenda que va a ser enviada a un hermano que está trabajando en algún lugar de la tierra, predicando el Evangelio a los que no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. ¿De acuerdo? Ok. Sí, señora. ¿Cuándo se empieza a recoger esa ofrenda? A partir de enero. Sí, por ejemplo, yo puse un monto, ¿verdad? Entonces, yo sé que tengo pendiente enero, febrero, marzo, ¿verdad? Y apenas Dios me repara el dinero, bueno, ya yo lo tengo por ahí, pongo mi ofrenda o en la cuenta que los hermanos ya abrieron. Entiendo que ya la junta directiva abrió una cuenta en dólares para estos efectos, y luego cuando ya la cuenta está habilitada por el banco, ellos nos van a notificar el número de cuenta, el número de IBAN, para que los que querramos podamos hacer el depósito directamente ahí. Y si usted quiere hacerlo en un sobrecito, lo hace aquí. Por una cuestión de orden, de acomodo, y me corrigen los hermanos de la junta directiva que estén por aquí, si digo algo que no es correcto. Entiendo que van a recogerla, o sea, se van a repartir los sobrecitos donde usted va a poner su nombre, ¿verdad? Para que se sepa que la hermana Catalina Rojas puso su ofrenda del mes de enero, o de abril, o de marzo, o los 3 juntos, ahí, el último domingo de mes. Hermano Esteban, ¿me ayudan con el micrófono, por favor? Buenos días, hermanos. En Junta Directiva acordamos tal vez recolectarlo el primer domingo de cada mes. Al primero. Porque va a ser más sencillo que ustedes asocien la cena del Señor y la entrega de la ofrenda misionera.
Entonces ya a partir del primer domingo de abril vamos a estar recogiendo esa ofrenda especial misionera, si Dios lo permite. Y Muy se bien. les va a entregar un sobrecito diferenciado. Hermano Eric, es que tal vez algunos hermanos van a creer de verdad que van a tener que dar enero, febrero y marzo, o sea, el retroactivo, pero si No, no. Usted puede comenzar a darla a partir de ahora. A partir de ahora. desde este momento, ok, si alguien quiere Sí. el acumulado en el 2023, no importa, eso, ya eso. Digamos, en mi caso, yo sí quiero dar lo que me corresponde de enero, de febrero y de marzo, ¿verdad? Y obviamente el primer domingo de abril es cuando se va a recoger, entonces ese día yo daré mis 4 ofrendas, ¿verdad? Porque creo que eso va a ayudar a esos hermanos, pero usted puede comenzar el primer domingo de abril. Hermano Daniel, hermanos, los hermanos del micrófono, les agradecería que me ayuden, porfa. Hermano, ¿cuáles son los misioneros a los cuales se les va a dar la ofrenda, por favor? Ok, habíamos propuesto al hermano Fernando Phipps, ¿recuerdan al hermano Fernando Phipps? Sí. Ok, y también que ese creo que la iglesia no tuvo objeción, sino que estamos todos de acuerdo en eso. Y luego yo había propuesto al hermano Alfredo Alfaro, que está trabajando con los indios cachiqueles en Guatemala, en el Alto del Tejar de Chimaltenango, en Guatemala, ¿verdad? Luego le voy a traer videos y fotos de lo que Alfredo está haciendo allá, pero también dijimos que si, por ejemplo, el hermano Pedro Pérez Pereira está trabajando con los indígenas allá en Suretka, arriba en Talamanca, y la iglesia prefiere ayudarlo a él, no hay ningún problema. ¿Me explico? Entonces, pero sí es necesario que tengamos la decisión de cómo vamos a repartir esa ofrenda para que esa ofrenda salga de la iglesia, porque esa ofrenda no es nuestra. Ese dinero entra y debe salir de una vez. Sí, ¿y cuál es el porcentaje para cada misionero? ¿Cómo es eso? Hablamos que eran una meta de $200, entonces $100 para cada uno. En caso de ser dos. ¿Verdad? Ahora, si la iglesia, como yo creo que va a ser, es generosa y la ofrenda se duplica, se le puede aumentar la ayuda de ellos o se puede ayudar a otros misioneros también. ¿Me explico? Es decir, será lo que el Señor dé en ese momento, pero podríamos ayudarlos más a ellos o podemos ayudar a más de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que han dejado todo para irse a trabajar a otro lugar, para presentarle a Cristo a los no alcanzados. ¿De acuerdo? Y puede ser dentro de nuestras fronteras o fuera de nuestras fronteras. ¿Alguna otra consulta sobre eso? Ok. Muy bien, mis hermanos. Voy a pedir a los hermanos. Ok, ahí está la primera ya. Recuerden que hemos venido estudiando el libro de Joel y en la primera lección que vimos hablamos del pecado, en la segunda lección que vimos hablamos del arrepentimiento y ahora estamos hablando de la salvación, que lo comenzamos la semana pasada, ¿verdad? Con el mensaje de Pedro a los judíos el día de Pentecostés. Y vamos a hacer un repaso muy rápido de las primeras 5 diapositivas, ¿de acuerdo? Ese es muy rápido porque eso lo vimos la semana pasada. Entonces, nos preguntábamos qué es la salvación, de qué debemos ser salvados, cómo podemos salvarnos. Déjenme arreglar algo aquí nada más. Ahora sí. ¿De qué debemos salvarnos? ¿Cómo opera la salvación Dios? Creo que hasta ahí llegamos. Y si la salvación se puede perder. ¿Ok? Entonces, vimos la salvación. Sabemos que es por medio de Jesucristo, que no hay ningún otro a través del cual podamos alcanzar salvación. Vimos lo que significa la palabra salvación, del griego sotería, que se deriva del griego también soter, que significa libertador y que se refiere generalmente a Dios o a Jesucristo. Que la salvación está ofrecida para todos, que Dios lo ofreció a toda la humanidad. Es decir,
La salvación no se ha ofrecido a unos cuantos privilegiados escogidos por Dios. Dios escogió en Cristo a toda la humanidad. Jesús no murió por unos cuantos, murió por todos. ¿Y por qué no todos se salvan? Porque no todos quieren creer al mensaje de salvación. No todos quieren obedecer el mandato de arrepentirse y reconocer a Jesús como su Salvador personal. ¿Que de qué debemos ser salvos? De la ira. ¿Cuál ira? La ira que va a venir sobre los moradores de la tierra durante la gran tribulación. De eso nos está salvando. Y también de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación entre el alma y el cuerpo. Pero la muerte que se refiere aquí a la muerte espiritual, que es la separación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando una persona no tiene a Cristo como su Salvador personal, ya está muerto en sus delitos y pecados. Y tiene que ser resucitado. ¿Por quién? Por Cristo mismo. Y al aceptar a Jesús como Salvador personal, entonces tiene vida nueva en Cristo Jesús. Y luego vimos quién realiza la salvación. Y esa salvación es realizada por Dios. Solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del castigo que conlleva. ¿Cuál es el castigo del pecado? Lo acabamos de leer en la lectura bíblica. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, separados completamente de Dios. ¿Por cuánto? Por toda la eternidad. ¿Puede cambiarse eso? Sí. Mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad, los que no lo hayamos hecho, o los que no lo hayan hecho, porque aquí la mayoría ya lo hicimos, de arrepentirnos, reconocer a Jesús como Salvador personal, venir a sus pies y ser hechos hijos de Dios. Como dice Juan 1, 11 y 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Es decir, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si Dios tuvo que hacer que yo fuera hecho hijo de Dios, es porque antes no era un hijo de Dios. Y si no era hijo de Dios, ¿quién queda como papá? Satanás, ¿verdad? ¿Ok? De paso, para los jóvenes, si usted tiene una novia inconversa, ya sabe quién es su suegro, ¿verdad? Ok. Bueno, hecho el repaso, hoy vamos a comenzar con cómo nos salva Dios. Y la lección pasada me gustó mucho porque hubo muchísima participación. Esto es escuela dominical. Ya cuando venga el hermano Miguel o el hermano Edgar o el hermano Fernando o este servidor en la parte de predicación, pues el predicador verá si abre espacio para preguntas o no. Pero aquí no tengo opción. Ustedes pueden preguntar todo lo que consideren que tienen que preguntar, porque esta hora es para eso, para que aprendamos juntos. ¿De acuerdo? Yo solo soy un facilitador de la enseñanza, pero yo también vengo a aprender con ustedes. Entonces, participen, pregunten, porque el domingo pasado me fui lleno, realmente lleno por la participación de ustedes. Entonces, ¿cómo nos salva Dios? Vayan buscando los pasajes ahí, mis hermanos, para que cuando los pidamos, los leamos, ¿verdad? Y comencemos con Juan 3:17. ¿Quién tiene Juan 3:17 en la mano? Hermanita Ligia. Porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es que no tengo lentes. Muy bien, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué estamos respondiendo? La pregunta, ¿cómo nos salva Dios? Eso estamos respondiendo. Y estamos dejando que sea la palabra de Dios la que nos responda. Efesios 1:7, ¿quién lo tiene? Vamos a ver, Efesios 1:7. Y vamos a ver, hermana Rosy, usted me busca Hechos 4:12. Después no me pregunten a quién le di cuál pasaje, nada más a cuando yo pido el pasaje, usted acuérdese que usted lo tiene. Hermana Mayela, usted me puede ayudar con Romanos 5:8 al 10.
Vamos a ver por este lado. Hermana. Aquí está Efesios. Ok, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos perdón por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra respuesta a esa pregunta. Efesios 2:5-8, me lo busca por favor. Vamos a, hermano Javier. Efesios 2:5-8. Y Juan 14:6, me gustaría que lo digamos a coro, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces seguimos. Ahora sí, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Romanos 5:8-10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el 8, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Vea qué interesante ese pasaje. Nos dice que fuimos enemigos. Y el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no ha aceptado a Jesús en su corazón, es enemigo de Dios. Y necesita reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Efesios 2:5-8. Hermano Javier. Aunque estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien, no por obras para que nadie se gloríe. Juan 14:6, iglesia, a coro. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos responden esto, hay muchos más, pero nos responden estos pasajes la pregunta: ¿cómo nos salva Dios? ¿Cómo nos salva Dios? ¿Quién me quiere ayudar? Ahora sí, en palabras propias, ¿cómo nos salva Dios? No sea tímido, hermano, participemos todos. Dios nos salva a través de un regalo de vida eterna, el cual es gratis para nosotros, pero Él dio su vida. Así que no es un regalo gratuito. Él pagó por ese regalo y nos da ese regalo, nos lo ofrece. Es nuestra decisión si lo tomamos o no tomamos ese regalo de salvación. Y nos salva por gracia, nos lo da por gracia, porque Él quiere darlo. Muy bien, muy completa la respuesta. ¿Alguien más? Muy bien, Dios nos ha rescatado a través de Cristo Jesús, como dice Juan 3:17. Específicamente, fue la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección posterior lo que logró nuestra salvación, como nos enseña Romanos 5:10. La Escritura es clara en que la salvación es el bondadoso e inmerecido regalo de Dios, Efesios 2:5-8, que solo está disponible a través de la fe en Jesucristo, como nos enseña Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. ¿Estamos claros con la respuesta a la pregunta, ¿cómo nos salva Dios? ¿Alguno tiene alguna duda de cómo nos salva Dios? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí, creo que estamos preparados para tener una posible definición de la salvación. Ya ahí les puse el forro y se los quito. Ahora sí. ¿Qué es la salvación?
En nuestras propias palabras, ¿qué es la salvación? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Están muy calladitos hoy. ¿Será por el frío? ¿Ah? Errores y faltas. Y una vez que hagamos eso delante de nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo a Él como único y suficiente Salvador personal. Ese sería el camino que Dios escogió para la salvación para nosotros. Pero en sí, ¿cómo definiríamos la salvación? Hermana Mayela, ya le llega el micrófono. Es porque si no, lo que usted dice queda vacío, no se oye en la grabación. De muerte a vida, estando muertos al pecado, al recibir a Jesucristo, entonces tenemos vida. De muerte a vida, qué interesante. Muy bien, vamos a ver. Una posible definición podría ser: la salvación es la liberación por la gracia de Dios del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que aceptan por fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Esa podría ser una definición de la salvación. ¿Es la liberación de qué? De la ira de Dios y de la muerte eterna. Por la gracia de Dios, es decir, algo que no merecemos, es algo que Él simplemente quiso darnos. Del castigo eterno del pecado. ¿Cuál es el castigo eterno del pecado? ¿Qué significa? Separación eterna de Dios. Y el que está separado eternamente de Dios, ¿dónde está? En el infierno. Y el infierno no es esta tierra. Es un lugar eterno de sufrimiento y de dolor, que no fue preparado por Dios para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Pero el que sigue a Satanás y sus ángeles va a terminar donde ellos van a estar también por la eternidad. Y Dios le concede esa liberación a todos aquellos que aceptan por fe, es decir, confiando en lo que Dios dice y en lo que Jesucristo hizo. Por fe, acepta las condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no ruega, no pide, no solicita, no sugiere, manda, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, sin excepción. Y como dice Pedro, no es que el Señor se tarde en venir, como algunos creemos. Eso es un cuento chino. No. Es que es paciente para con la humanidad, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que cuando Él venga pueda llevarse a la mayor cantidad de personas posibles y librarlos de la ira venidera. Eso, mis hermanos, es la salvación. ¿Claros hasta aquí? Hermano Agustín. Perdón, Augusto. Ya le cambié el nombre, perdón, Augusto. No, que Vale que ustedes me perdonan. Yo siempre que se está hablando de salvación, yo estoy apuntando porque tengo una ex compañera con la que viajaba todas las mañanas y íbamos hablando de, ella es súper católica, pero fíjate que si yo la meto ahí, de ahí ella entra en la salvación. ¿Por qué? De ahí, yo la metí dentro de la definición y no sé, habría que ver las condiciones. Digamos, lo único que ella no cumple ahí, bueno, y que no está ahí, es lo del asunto de María. Pero fue puchis, yo me pongo a compararme yo con ella y o sea, ella pasaría así, pero directo. ¿Por qué pasaría? Viera que eso que está diciendo el hermano Augusto es muy importante. Eso es súper importante. ¿Por qué cree usted que pasaría? ¿Qué tiene ella que le da derecho a la salvación? De ahí cumple con todo eso, por ejemplo, fe. Por ejemplo, obras no, sí tiene mucha obra, pero eso no, pero por ejemplo ella sirve, es una sierva.
Al estilo de ella es una sierva. Usted sabe que yo puedo estar aquí predicando y no ser salvo. Sí, claro. Y que la salvación, realmente mi salvación solo la sabemos Dios y yo. Ustedes no pueden saber si soy salvo. No. Los puedo estar engañando, ¿cierto? Y yo no puedo saber cuáles de ustedes son salvos. Porque si estuviera 100% seguro que el 100% de los aquí sentados son salvos, no estaría dando esa lección. ¿Verdad? Es decir, no se es salvo por crecer en una iglesia. Mire, hay personas que se ven cristianas, parecen cristianas, son súper agradables, súper lindas y están en nuestros corazones. Crecieron en la iglesia, pero es que la salvación no se hereda, no pasa de padres a hijos. La salvación no se obtiene por portarse bien. La salvación no se obtiene por predicar o por enseñar la palabra de Dios. La salvación no se obtiene por hacer buenas obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se vanaglorie. Entonces no es lo que yo parezco, sino lo que yo soy. ¿Sí me explico? No es lo que yo parezco, sino lo que yo soy. Hermano Roberto, ¿me ayudan aquí? Bueno, le presto el mío. No, ahí tal vez lo que el hermano Agustín decía. Es si alguien que no está en la fe, digamos, con nosotros, puede ser salvo. Yo pienso que sí, un católico podría ser salvo, ¿verdad? Pero eso es algo que solo Dios y la persona tal vez sepan, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ok, lo que dice Roberto es totalmente cierto. No somos salvos por ser bautistas. ¿Estamos claros? Ser bautista no me hace salvo. Y ser católico no me condena. Entonces, ¿qué me hace salvo y qué me... Voy a empezar al revés. ¿Qué me condena y qué me hace salvo? Me condena no tener a Jesucristo como Salvador personal. Eso me condena. Me condena mi pecado. ¿Ok? El no tener a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas nos condena. Si tenemos otro Dios y tenemos a Jesucristo, ya es un sincretismo religioso. Entonces Jesucristo es suficiente. Ok. Quiero aportar algo, si me permite. Claro. Romanos 15:3. Y esto es muy importante y ojalá que todos nos aprendiéramos esta cita de memoria. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Lo que la palabra de Dios nos dice aquí claramente, este es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. No hay otro mensaje. Algunos predican un evangelio de prosperidad, inclusive un evangelio de salud mental y física, pero sin embargo el mensaje del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Y Romanos 4:25 dice, y resucitó para nuestra justificación. Entonces ahí está todo, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si yo lo recibo y lo creo y me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida a Cristo, soy salvo. No importa en qué iglesia esté, no importa dónde esté, soy salvo porque he creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. 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 Bien, entonces lo que me condena es no conocer a Jesús como Salvador personal, no haberme arrepentido, ya se la doy. Y lo que me salva es arrepentirme, que es la condición de Dios, de mi pecado, pedir a Jesús que me salve, que sea mi Salvador, es decir, como dice Romanos 10:13, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo.
Ahora, en cuanto a dónde estoy y qué estoy haciendo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Entonces, si yo soy un hijo de Dios y para alcanzar la salvación, para llegar a ser hijo de Dios, me tengo que arrepentir primero, no importa dónde lo haga y dónde esté en ese momento, pero lo que sí va a importar es que si estoy en el lugar equivocado, desde la perspectiva bíblica, el Espíritu Santo me va a sacar de ahí y me va a poner en el lugar correcto, porque el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Nadie que ha sido salvado se queda en el lugar en donde su vida estuvo en riesgo, ¿cierto? No sé si con eso le respondo parte de su pregunta. Ok. Hermana Patricia. Amén. Dice el Señor también en su palabra que ningún idólatra entrará al reino de Dios. Y que Él es ni nadie puede tampoco, bueno, ahora se me fue la idea, pero eso era. Ok, lo que usted toca es muy importante, pero a veces acusamos, voy a usar la palabra acusamos porque no me encuentro otra en ese momento. Ok, mi taxonomía de Fink anda un poquito atrasada. Entonces, a veces acusamos a otras personas de idólatras por algunas prácticas que tienen, pero ¿saben qué es un ídolo? A coro, no importa, todos. Todo lo que en nuestra vida ocupe el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. Entonces, si mi esposa, a quien amo con todo mi corazón, llega a ser en mi corazón más importante que Dios, es un ídolo. Si mi trabajo, el cual necesito, porque es el pan de cada día, llega a ocupar en mi vida el lugar de Dios, es un ídolo. Si mi servicio a la iglesia está por encima de mi relación con Dios, es un ídolo. Entonces no estamos hablando solo de estatuas, no estamos hablando solo de imágenes. Sobre todo, si don dinero, que es un buen siervo pero un mal amo, si don dinero es más importante para mí, entonces es un ídolo. O sea que los idólatras no están solo en ciertas religiones. A veces nosotros también hemos caído en idolatría al poner otras cosas delante de Dios. Hermana Noemí. Bendiciones, hermanos y hermanas. Yo creo que en la salvación, lo primero, y como leíamos en la lectura del día de hoy, es reconocer que todos somos pecadores, que hay ni uno solo que sea bueno, porque esa primera parte es muy difícil. Hay doctrinas donde más bien se le dice a la gente que por las obras que realiza es bueno, y eso es totalmente incorrecto. En una sana doctrina no hay ni uno solo bueno, y vivimos en un mundo caído donde debemos de reconocer primero que somos pecadores y luego reconocer que Jesucristo hizo este sacrificio. O sea, Él vino, se humilló a lo sumo con una vida santa en la cruz, con su muerte, vida y resurrección. Él hizo esa obra de salvación por la cual ahora nosotros podemos acceder a ser salvos por medio de la gracia, que la gracia es un regalo inmerecido. La gracia era un castigo que yo iba a tener, pero que Dios me da ese regalo de no tener ese castigo y pasarme de muerte a vida. Entonces, cuando uno piensa en la salvación, y esto en teología es todo un estudio, ¿verdad? La soteriología, que es la rama que estudia la salvación, entonces nos damos cuenta que ninguna religión salva, y creo que eso es muy importante, y que nosotros, como leíamos ahí en Romanos, somos mejores que ellos, de ninguna manera, todos somos pecadores, pero hemos reconocido en nuestro corazón que necesitamos de Jesucristo como nuestro Salvador, y que gracias a este Dios trino que tenemos es que podemos ahora ser declarados sus hijos.
Pero es muy importante porque muchas veces cuando nos centramos en la religiosidad o en el legalismo y dejamos de lado que lo que necesitamos es una relación con Jesucristo, creo que ahí es donde se puede distorsionar. Entonces, amén, los ritos no salvan, la religión no salva, el legalismo no salva, lo que salva es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, porque Dios quiere que seamos salvos, aunque no lo merezcamos. Eso es la gracia. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Muy bien, ya te doy. Muy bien, ahora vamos a pasar a cómo se recibe la salvación, pero hermanita Sofía. Algo muy importante también es que, digamos, un ejemplo, yo en mi opinión personal siento que, por ejemplo, una persona católica que ya aceptó al Señor Jesucristo como Salvador, pongo ejemplo a mamá, pongo ejemplo a la abuelita, no se quedan en la iglesia católica. Sí, es mi opinión personal, porque más que todo se comprende que es la adopción o ponerle atributos a María, entre otros santos. Entonces, o por ejemplo, digamos, en la religión de, digamos, testigos de Jehová, distintas sectas, o lo que es el budismo, o lo que es la religión musulmana, que yo creo que es lo mismo, no estoy segura. Gracias. A Jesús como mi Salvador, yo siento que no estoy haciendo nada. O sea, para quedarme en un lugar, además, en vez de beneficiarme, me va a afectar aún más, e inclusive si soy como nueva, me puede llegar a confundir más. Ok. Bien, voy, hermanita Mayela. Hay un asunto aquí, mis hermanos. Como les decía, es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad. ¿De acuerdo? Entonces, una persona podría haber aceptado a Cristo, y le menciono el caso de mi abuelo. Mi abuelo aceptó a Jesucristo a los 99 años de edad. ¿Ok? Y por razones de tiempo, distancia y probablemente culpabilidad en el sentido de no sacar más tiempo para los viejitos, me refiero a mí, él no fue adoctrinado, es decir, nadie se sentó con él a leerle la palabra de Dios, a hablarle y a enseñarle, a adoctrinarlo. Entonces hay ciertas cosas que nunca salieron de su cabeza. Sin embargo, 2 o 3 días antes de su muerte yo lo visité. Él estaba hospitalizado, ya tenía 103 años y unos meses en ese momento. Y él me dijo: mi hijito, esté tranquilo, yo ya sé para dónde voy. ¿Me explico? Es decir, él había aceptado a Cristo 4 años atrás conmigo, y 4 años después, él me dice: yo estoy seguro de mi salvación, yo sé para dónde voy, estoy listo para morir. Pero nunca fue doctrinado. Entonces hay muchas cosas que él no aprendió sobre doctrina, ¿de acuerdo? Por eso es que es importante, cuando damos un plan de salvación, darle seguimiento a la persona y buscar también el discipulado, que es lo que va a enseñar a la persona que necesita cambiar de lugar, cambiar de costumbres, dejar ciertas cosas y andar como es digno de un hijo de Dios según la palabra de Dios. Voy a correr un poquito para que me quedan 10 minutos y 2 diapositivas. Muy bien, ¿cómo se recibe la salvación? La salvación se recibe por fe, según Gálatas 3:11. Por gracia, Efesios 2:8-9, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si leyéramos el 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que significa que usted y yo sí tenemos que hacer buenas obras, pero no para ser salvos ni para mantener la salvación, sino como un resultado de la salvación, que es muy diferente. ¿Ok?
La salvación se recibe por medio de Cristo. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se recibe por escuchar el Evangelio. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y lo más importante, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque usted puede oír, escuchar, memorizar, pero si no cree, si no invoca el nombre de Cristo, no va a alcanzar la salvación. Y por creer en Cristo Jesús. Hechos 16:31, si no me equivoco, es el que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no es que porque yo sea salvo, toda mi casa va a ser salva. No, es que yo tengo que ir a testificarle a ellos. Porque la salvación es individual. ¿Ok? No porque el padre de familia se convierte a Cristo, ya todos los demás son salvos. Es que por el testimonio de él, por el cambio en su vida, pueden llegar a ver a Cristo en él y ser salvos. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y aquí los que ya somos salvos, pues sabemos esto porque ya lo hicimos. Pero si hay aquí alguna persona o allá en redes sociales que nos esté viendo o que nos vaya a ver en diferido por medio de las redes sociales, que se tope con este mensaje y diga: ¿y yo qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, primero reconocer que Dios le ama. Usted tiene que saber que tiene un Dios que le ama. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, en la condición que estamos, Cristo murió por nosotros. Y entonces reconocer que usted es pecador, que su vida ofende a un Dios que es santo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. La Biblia nos acusa. Ese pasaje que leímos en la lectura bíblica es durísimo, porque dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí está metido usted, y ahí estoy metido yo. Y ahí es donde tenemos que entender la necesidad que tenemos de Cristo Jesús en nuestra vida. Reconocer que solo Cristo puede salvarme. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Juan 14:6, Cristo mismo declara que Él es el único camino al Padre. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Dónde? En el infierno por la eternidad. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué queda? Arrepentirse. ¿De qué? De ser pecador. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y una vez que se arrepienten, que reconocen su pecado, que se dan cuenta de que solo en Cristo Jesús está la salvación, lo que queda es invocar su nombre. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que puede hacer usted si no conoce a Jesús como su Salvador personal, como su único y suficiente Salvador personal, porque no hay otro, para ser salvo. Finalmente, ¿se puede perder la salvación? ¿Me ayudan mis hermanos con exactamente? ¿Se puede perder la salvación? Vamos a ver, ¿quién murió en la cruz? ¿Quién dejó su gloria? ¿Quién tomó forma de siervo, forma de humano, despojándose de su deidad? Jesús, para morir en una cruz. Cuando Jesús murió en la cruz,
hay dos palabras, bueno, dijo muchas cosas, pero hay dos palabras. Él dijo, consumado es. En buen tico, ya todo está hecho. Ya no hay nada más que hacer. Yo lo hice todo. Eso dice Jesús. Eso dijo en la cruz antes de entregar el Espíritu a su Padre. Juan 10, 27 al 30 es un pasaje de mis pasajes favoritos. Y lo que dice es, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice también Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabe una cosa? Si usted es salvo, si usted es verdaderamente salvo, usted no puede hacer nada para perder su salvación. Entonces alguno me dirá, bueno, ¿y si me descarrío? Porque yo puedo hacer lo que me dé la gana, tengo libre albedrío. Voy a decirle algo, el Hijo de Dios no tiene libre albedrío. ¿Sabía eso? ¿Me robo 5 minutos? ¿Me dejan? Ok. El Hijo de Dios no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Cristo y el esclavo no tiene derechos. La libertad que tengo en Cristo, cuando Jesucristo dice, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Pero ¿sabe libres para qué? Somos libres para obedecer a Dios. Ahí está nuestra libertad, en Cristo. Así que un verdadero hijo de Dios no se puede descarriar perpetuamente. ¿Puede pecar? Sí. ¿Puede equivocarse? Sí. Pero no va, como vimos anteriormente, no va a vivir en pecado. ¿Cuántas veces pidió perdón David por haber adulterado? Una. ¿Y por haber cometido homicidio? ¿Y por haber desobedecido a Dios cuando censó al pueblo sin autorización de Dios? Una. O sea, David era bien tortero, ¿no? En un ratico le sacamos 3 trapitos sucios a David. Pero ¿sabe qué dijo Dios de David? Y ojalá Dios dijera eso de mí y de cada uno de ustedes. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hijo de Dios puede pecar, pero no se va a quedar en el pecado. Va a buscar a Dios, va a reconciliarse con Él, y eso no es para salvación. David no dijo en el Salmo 51, Señor, vuélveme la salvación. No, ahí falta. ¿Qué dijo él? Vuélveme el gozo de mi salvación. Un verdadero hijo de Dios, cuando cae en pecado, cuando peca, el Espíritu Santo se contrista dentro de él. Y si lo tiene ahí, porque se contrista dentro de él, también el Hijo de Dios se contrista, se entristece, agacha la cabeza, ya no puede mirar a los ojos a su Padre Celestial. Y entonces dice, papá, perdóname. ¿Cuántos de aquí son padres? Tan poquitos, yo creí que había más papás aquí porque hay hasta abuelos, y si son abuelos son papás. Ok, si usted tiene un hijo que va de 100 corrido, que todo el mundo habla bien de él, que todas las mamás se lo desean para novia de sus hijas, ¿sigue siendo hijo suyo? Y si es el chiquito malo del barrio, al que todos señalan, del que todos dicen a los hijos, con ese no se junte, ¿sigue siendo hijo suyo? La siguiente doctrina que me gustaría ver cuando regrese de mi operación, si la iglesia me lo permite, se llama la adopción. Y vamos a ver por qué es imposible, desde la perspectiva de la adopción, que un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, se pierda. Es imposible que yo pierda mi salvación.
No hay nada que yo pueda hacer para perderla porque yo no hice nada para ganarla. No hay nada que yo pueda hacer para perderla porque es algo que Dios me dio por medio de Jesucristo. Él lo hizo todo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que soy un hijo de Dios y que el Espíritu de Dios me guía a toda verdad, porque dice Romanos también, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios no me va a guiar a pecar. ¿Estamos claros, mis hermanos? Hermana Mayela, ya para terminar. Yo sé que me robé tiempo y me perdonan mis hermanos. Hermano, la Biblia dice, Pablo le decía a los filipenses en el 2:12 que ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Mi pregunta es, bueno, la Biblia todo lo dice, pero digamos si ellos pecaron, Pedro lo negó también, pero se arrepintieron, lloraron. Y uno puede caer y al arrepentirse porque la salvación es un regalo. Jesucristo no dio amor prestar ni para un tiempo, sino es un regalo de Él. Pero digamos que la persona, digamos, yo conociendo a Jesucristo, aceptándolo, siendo una hija de Dios, sabiendo lo malo y lo bueno, y hago días al diablo y comienzo a caer, y en una de tantas, la persona está pecando, haciendo lo malo, digamos, está haciendo cosas como adulterio, fornicando, robando, cae en muchas cosas, y viene Jesucristo, o ahí se muere, está bien, solo Dios, la persona sabemos en ese momento que no dio tiempo de arrepentirnos, como que estaba en la cruz a la par de Él, que nada más de su corazón, y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero mi pregunta es, si somos salvos por ese gran regalo y ese amor, nosotros tenemos que cuidar la salvación, y el Espíritu Santo nos guía. Cuando nosotros hacemos algo que no está bien, uno se siente un poco, se siente triste porque sabe que aquello no está bien, pero digamos podemos caer. Por eso la Biblia dice: esfuérzate, sé valiente, busca la santidad, nos dice un montón de requisitos que tenemos que, y hasta que llegue también la meta final, tenemos que ser como los soldados que tienen que estar luchando y luchando todos los días. No solo nos vamos aquí los domingos, que vengamos, alabemos a Dios, escuchemos su palabra. ¿Qué hacemos del lunes a sábado? Tenemos que vivir una santidad, ser luz. ¿Qué hace Mayela en la casa? ¿Qué hace cuando esté largo? Cuando nadie me vea. Entonces yo también, esta es mi pregunta, no que quiero decir que la salvación se pierde o no, o sea, porque está la Biblia y cada uno sabemos si en estos momentos estamos bien con Dios, si no somos, si ahora cuando salimos, si nos pasa algo, si estamos preparados. Pero mi pregunta es, sabemos muchas personas que aún conociendo y aceptando a Jesucristo volvemos a lo malo. ¿Y qué pasa con esa persona que está haciendo lo malo? No, él no quiere que o sea, él no quiere un regalo. Mi esposo me da un regalo ahora, yo lo tengo que cuidar bien, pero si ese regalo yo lo dejo por ahí, que diga, eso no, yo tengo que cuidar algo que él me dio, tengo que estarlo cuidando, pero si yo lo descuido, se me puede perder. O sea, Dios con su amor mandó a su Hijo, pero ahora tenemos que nosotros con lo mismo, porque podemos, si estamos en ese gran pecado, siendo hijos de Él, pero que estamos desviados y viene Jesucristo, cuando morimos en ese, es mi pregunta. Ok. Soy un, ok,
en la palabra de Dios, o soy o no soy un hijo de Dios. Ok, si soy no puedo dejar de hacerlo, y si no lo soy puedo llegar a hacerlo para nunca más dejar de hacerlo. Veamos esto. Si una persona, y estoy refiriéndome al libro de Hebreos, perdiera la salvación, Jesús tendría que volver a venir, nacer, crecer, hacer su ministerio e ir a la cruz y resucitar, para que esa sola persona que perdió la salvación pudiera ser salva. ¿Eso es posible? No, ya Jesucristo murió una sola vez por los pecados. Primera de Juan 1:9, ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este libro está escrito a hijos de Dios, ¿de acuerdo? No está escrito a inconversos, a hijos de Dios. Y sigue diciendo el pasaje en el capítulo 2, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? El Espíritu Santo se va a contristar, le va a decir, usted está en el camino equivocado. Si eso no sucede, esa persona nunca conoció a Cristo. Así que no perdió nada, simplemente no tenía la salvación. Pero si esa persona peca, se contrista, se arrepiente, no es para salvación, es para regresar a la comunión con su Padre Celestial. O porque su hijo es malo, deja de ser su hijo. Una vez mi mamá se enojó conmigo, mucho, yo era muy tortero, ¿verdad? Y entonces me dice, te desconozco. Le digo, ¿me cambio la sangre? No podés. ¿Me explico? Su ADN está en mí. Yo nunca voy a poder dejar de ser su hijo. Ni aunque ella quiera, ni aunque yo lo quiera. Y yo sé que ella no lo quiere y yo tampoco lo quiero. Con nuestro Padre Celestial es igual. Cuando veamos la adopción, posiblemente ampliemos más este tema, porque ahí se ve la profundidad de lo que Dios hizo en nosotros y se reafirma por qué la salvación no se puede perder. Dice 1 Juan 5, 11 al 13, el que tiene la vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso, no sé, yo lo entiendo muy claro. El que tiene el Hijo de Dios, tiene la vida eterna. El que no lo tiene, no tiene la vida eterna. Hijitos, estas cosas os he escrito. ¿Para qué? ¿Para qué? Ajá. Pero también dice 1 Juan 5:13, ¿quién me lo busca? Me lo lee, y ya con esto los dejo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, y recuerde que cuando leemos un pasaje como el de Filipenses hay que leer todo lo que viene antes y todo lo que va después, porque el pasaje tiene un contexto, las cosas se dicen por una razón. Entonces dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, debemos saber que tenemos vida eterna. Una pregunta, ¿lo que es eterno se daña? ¿Lo que es eterno se pierde? ¿Lo que es eterno deja de ser? No, por eso se llama vida eterna. Pero la tenemos, y ojo aquí, en Cristo Jesús, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, no en mis obras, no en lo que yo haga
o deje de hacer. Pero lo cierto del caso, mi hermana, es que si yo soy un hijo de Dios, puedo pecar, pero no puedo permanecer en pecado, porque el Espíritu Santo no me va a dejar. Mientras que si no soy un hijo de Dios, peco y es como comerme un par de confites, no pasa nada. Pero eso es si no soy un hijo de Dios. Gracias por su paciencia, disculpen por haberme abusado con su tiempo.